los dos son válidos y se queda bien con todo el mundo, pero otros podrían argumentar que ese relativismo es engañoso porque si dos ideas son diametralmente opuestas, si son contradictorias, las dos no pueden tener la razón, porque entonces estamos como el español aquel que decía, me contradigo y ¿qué? Y es que una cosa es tener razones y otra cosa es tener la razón. Vamos a ver en el debate de esta noche quién nos convence, aquí en El Espejo. Muy bien, espero que tengo que justificar la presentación, ¿no? Y nada mejor que presentando a los invitados, sin dudas de ninguna clase. Tenemos a Julio Schilling primero, aquí al lado. Un placer. Y a Jorge de Armas, ¿no? Ambos También son analistas, periodistas, que la vez pasada vi que se quedaron, como dicen en Cuba, picados, ¿no? Se quedó el debate por la mitad, y un debate constructivo porque es un debate de ideas, no es de insulto, tú eres esto, tú eres lo otro, que es lamentablemente a lo que acostumbramos algunas veces, ¿no? Así que yo propongo manejar ideas y en el tono emocional está permitido también, ¿no? Y mi primera pregunta es, ¿las llamadas reformas de Raúl Castro son verdaderas o falsas? Bien. Yo ratifico, las reformas son absolutamente ciertas. Yo creo que hay un problema de timing que es muy importante. Yo creo que las reformas están yendo demasiado lentas y que se está perdiendo un espacio en el cual la correlación entre el enfoque civil, que puede ser el Partido Comunista, y el enfoque militar, tienen que ser conciliados. Si se espera al 2018 y asume hipotéticamente, como todo el mundo piensa, Díaz-Canel, estas reformas en la conciliación entre ambos mundos pueden ser bastante conflictivas. Yo creo que Raúl tiene que acelerar en estos 3 años la reforma de tal manera que no se le queden pendientes atar cabos entre esas dos fuerzas que son muy importantes en Cuba, el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. Pero son reales. Son reales si tenemos una definición de reforma muy tímida. La realidad es, primero, es un error intentar separar lo político de lo económico, porque la economía surge de un modelo de ética, cosa que en el caso de la dictadura en Cuba, pues ha demostrado una y otra vez que sus modificaciones después son revertidas. Pero aunque no lo fueran, ¿cómo vamos a hablar de reformas cuando el conglomerado de hoteles más grande en América Latina es de las Fuerzas Armadas de la dictadura en Cuba? ¿De América Latina? De América Latina. Sí, salió ese estudio. Entonces, o sea, estamos dos. La Corporación Gaviota es una de ellas. Claro, porque ellos están diciendo, o sea, en manos de un solo grupo. Pero Te digo, no, porque yo sé exactamente, por ejemplo, de que la cadena Meliá es bastante más grande que Gaviota, y que incluso Hilton. Pero de empresas latinoamericanas, las Fuerzas Armadas de la dictadura... No, porque no lo entendí, porque al decir en América Latina puede prestarse a confusión. Claro, no, las modificaciones están claramente diseñadas para tener una isla dependiente del exterior para el manejo de su economía, pero esa dependencia, de nuevo, es a una escala muy pequeña, porque eso tiene un doble beneficio. Primero, que le provee a la dictadura de fondos que su sistema ineficiente económico no puede proveer, de dinero fácil. Y segundo, produce en la población una domesticación. En otras palabras, nadie quiere exigir los derechos políticos a gran escala porque quieren salir y entrar y quieren operar sus mínimos negocios. ¿Qué año es que Díaz-Canel asumiría? 2018, ¿no? ¿Cómo puede ser una reforma verdadera si ya desde ahora sabemos quién va a ocupar el poder en el 2018? O sea, hay reformas, estamos hablando de las reformas que se han planteado hasta este momento, como bien ha dicho él, son reformas de índole económica. Hay un error de concepto en el análisis de él, que es la economía no proviene de una ética, proviene de una relación entre fuerzas productivas que existen y un comercio y un mercado. La economía no depende de una ética, quizás la política sí. Estamos hablando de reestructuración de un modelo económico, no de reformas políticas. Nadie en ningún momento hasta este instante ha hablado de eso. Lo que yo sí defiendo es que inevitablemente reformas económicas traerán consigo cambios políticos. También
hay que analizar que sí digamos, se flexibilizan ciertas políticas que están afectando el entorno, que darán menos pretextos al gobierno cubano para lentificar estas reformas políticas. La economía, disculpa que me meta yo ahora, la economía tal vez es una palabra más amplia, pero el comercio tiene un nacimiento puramente ético. El día que el comerciante apareció en la historia de la humanidad, pues fue un factor civilizador, un factor ético, porque antes era te lo quito con un mazazo o asalto a la aldea. El comerciante, tan denostado por la filosofía marxista, es una persona que te dice, te doy esto a cambio de lo otro. Tiene un valor ético eso, ¿no? El comerciante puede tener ética, pero el comercio no nace de la ética, sino de la necesidad social del intercambio de bienes y servicios. ¿Estás de acuerdo con eso? Que es diferente. No, para nada. Y el ejemplo porque él dijo que reformas económicas eventualmente llevan a reformas políticas. Eso es una falacia. No hay un caso de una dictadura totalitaria como la cubana que haya desembocado en democracia. No hay uno, no hay. China, es todo lo que hay. Ahí vemos China, tenemos a Vietnam. Han ido totalmente en la dirección opuesta. El Partido Comunista Dictatorial chino y el vietnamita están más sólidos hoy que nunca. Así que lo que han planteado es totalmente incierto. Bien, no hay evidencia es empírica que te respalde. A mí me ¿Qué ha diferencia gustado. hay entre inexorablemente e inevitablemente? No, él dijo eventualmente. Eventualmente. A mí me ha gustado mucho que trajeras el ejemplo de Vietnam. O sea, cuando la guerra de Vietnam, todo el mundo sabía que al retirarse el ejército norteamericano, eso constituiría una victoria para el régimen comunista de Vietnam. Eso es indudable. Eso mismo, y las relaciones con Estados Unidos, ha traído que Vietnam tenga un modelo económico, digamos, bastante más próspero que el de Cuba, y que las relaciones entre los dos países en este momento sean, digamos que cordiales, fluidas, y hay intercambio económico. Si Estados Unidos elimina, fíjate que una guerra es incomparable con una ley, eliminase una ley como la ley del embargo, permitiría dos cosas. Primero, eliminar un pretexto que siempre, desde todos los sectores de análisis a Cuba, se ha señalado que el gobierno cubano utiliza el embargo como un pretexto para todo. Quitémosle ese pretexto. Y también favorezcamos una relación cordial entre los dos países. Uno de los axiomas básicos de la democracia norteamericana es: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Tú sabes que eso mismo que dice la dictadura. Quiere pretender que esto es un problema entre los Estados Unidos y la República de Cuba. No, aquí el problema es que hay una dictadura sanguinaria en el poder que lleva más de 55 años en Cuba. Ese es el problema. Bien, muy bien. Ese es el muy problema. Bien. Ahora yo te voy a preguntar. Y el análisis tuyo de Vietnam, pretender que Vietnam, tratar de justificar por las modificaciones económicas que han tenido, de alguna forma que eso va a conllevar a un proceso de democratización, no hay evidencia empírica, repito, donde tú te puedes sostener eso, para nada. Yo te estoy haciendo, a mí me interesa mucho tu argumento, porque tú me das muchos elementos que son muy significativos. Que me das la razón. No yo te digo que me interesan tus argumentos porque me dan eso. Tú me estás diciendo que son incomparables. Yo también te estoy diciendo que son incomparables. Pero no todo se justifica yo no estoy diciendo que no es incomparable, que no llegan a la democracia. Perdón. No son comparables una guerra con una ley, lo dije yo. No son comparables. Pero yo te pregunto a ti, ¿es verdad? ¿No es un conflicto? Tú dices que el conflicto está en Cuba, ¿no? En el poder. En el poder cubano. El conflicto está en Cuba, un momentito, Cabo. Yo te pregunto a ti, ¿qué impide entonces al gobierno norteamericano desentenderse de leyes que, según tú, solo obedecen a un tipo específico de gobierno? Porque ¿cuál? Si hiciéramos lo que tú estás suponiendo, que los Estados Unidos, tomando una posición amoral que se convierte en inmoral y le fuera indiferente, si hubieran hecho eso en la Segunda Guerra Mundial, estaríamos hablando probablemente todos alemanes. Así que es un error. También es un error no tener una solidaridad. Déjame terminar. Es un error no tener una solidaridad con precisamente los que quieren la libertad y la democracia. ¿A ti no te parece? Ahorita, anteriormente dijiste que quitemos la justificación. ¿Sabes qué? La dictadura en Cuba va a decir, pues si estuvieron 55 años de bloqueo, entre comillas, vamos a estar 55 años. Por supuesto que sí. El problema aquí es simple, es la dictadura. Y todo lo contrario de lo que estás diciendo. Si él no puede saber
ese presagio del futuro como tú sí puedes saber? No, yo digo, quitemos un pretexto y expandamos los límites. Es lo que digo yo. Yo no digo que vaya a pasar nada porque no soy futurólogo. Vamos hipotéticamente, levantamos el embargo, establecemos relaciones diplomáticas, establece el gobierno norteamericano, yo no tengo poder no mando ni en mi casa. ¿Qué va a hacer la dictadura? A ver, vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver una cosa. Tú sabes que a mí no me gusta hablar de hipotéticos, pero voy a hacer una excepción. Pero para entender, pero está bueno imaginarse No, para el futuro, nada. ¿no? Yo simplemente planteo cosas que pueden ser políticamente. ¿Cuáles son las que pueden ser? A ver, o sea, por ejemplo, vayamos a los símbolos, porque una de las cosas que me gusta de Schilling es que utiliza mucho la simbología histórica tradicional, tanto en el lenguaje como en los hechos históricos. Bueno, acuérdate que ¿qué edad llegaste tú aquí? A los 6 años. Él llegó a los 6 años. Él es de esa generación desarraigada. Por supuesto, pero hablo ya del entorno intelectual. O sea, él utiliza símbolos. O sea, la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, la dictadura. ¿Entiendes? Son palabras que tienen una carga semántica muy específica. Pero son hechos, no son solo símbolos. Pero hechos. también son símbolos. Los hechos devienen símbolos. A ver, no voy a hacer una clase de historia ahora de semiótica. Pero sí vamos a hablar de una cosa que es bastante seria. O sea, hay una carga simbólica en el actual secretario de Estado. No sé si tú sí, y tú también, Cao, seguro, porque tú también tienes tu edad. Hay una foto muy famosa en el Lincoln Memorial de John Kerry con Jane Fonda, justo cuando se conmemoraba un aniversario de la guerra de Vietnam. John Kerry es veterano de la guerra de Vietnam, y esa foto te traslada a un periodo en el cual, como bien tú sabes, Kerry también estuvo opuesto, manifestó su oposición al embargo. Al devenir secretario de Estado, obviamente hay una suprapolítica que está por encima de él, que es la política de Estado. Pero, sin embargo, Kerry ha planteado la necesidad de colaborar con Cuba en áreas específicas y de tener una política más abierta hacia la isla. En el momento en que el gobierno de los Estados Unidos tome la decisión histórica como buenos americanos, yo creo que John Kerry es un buen americano. Incluso nunca estuvo más cerca de celebrar, nunca estuvo más cerca de celebrar Shabbat, un día como hoy, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Alan Gross, que cuando Kerry inició las conversaciones detenidas por alguien que sí yo creo que es un mal americano, que es Bob Menéndez. Abrir ese canal de contacto con Cuba, abrir esa comunicación, ese back channel to Cuba, es importante porque debilita posiciones antagónicas y permite que dos estados irremediablemente condenados por una situación geopolítica a comunicarse, lo hagan de una vez y por todas. Tú no te sales de... ¿Por qué Bob Menéndez es un mal americano? Disculpa, porque si vamos a empezar a juzgar personas, ¿por qué? ¿Porque está a favor del embargo? Porque tiene una... sencillamente que cuando estuvo a punto de traer a un americano preso en Cuba, el secretario de Estado... ¿O sea, Alan Pigros? ¿Sí? Por favor. Mira, un secuestrado. Un secuestrado. Bueno, en este momento pudo venir a Estados Unidos, es la cosa. Pudo venir. Y el hecho de que Bob Menéndez exigiera los 20 millones de la USAID para los programas de subversión contra Cuba impidió... No, esos son datos, esos son datos. Yo no he insultado a nadie. No, bueno, pero está diciendo que es un mal norteamericano. Él iba yo creo que mal de Kerry. Y él dijo que él es un mal americano también. Lo murmuró. O sea, los dos están entonces... Es muy simpática la manera que tú defines decir. Vamos a una pausa. A ver si entendemos, si podemos que esta conversación no termine siempre en el embargo. Es lo que quiero. A lo mejor se puede, a lo mejor no. Ya volvemos. Este programa es presentado por